apropiados, pero que tenemos que tener mayor inversión en esta felicidad en los bienes materiales, al menos que debe ser extendida a todos los ciudadanos de la tierra. Cultura de paz. La cultura de paz se basa en eso. La cultura de paz se basa en repartir mejor, en compartir mejor. Se basa en comparar. Se basa en que nosotros tenemos que decir todo lo que tenemos y apreciarlo y quererlo y mirar todo lo que les falta a los demás. Esta mañana les comentaba en el Instituto de Melilla, les comentaba algo que me llamó muchísimo la atención y que con ello quiero concluir hoy. Cuando un día invité a muchos niños de todas partes del mundo, adolescentes, a ir a visitar diversas partes de Europa y al final vinieron a París, donde está la sede de la UNESCO, y les reuní allí en una gran sala y les dije, ¿qué es lo que más les ha gustado? Y un niño de la primera fila levanta la mano y dice, le robiné, el grifo. Lo que más les había gustado era el grifo, porque tenían agua, porque ellos para conseguir un poco de agua para beber tenían que irla a buscar a veces tan lejos y tenían después que buscar un poco de leña para hervirla. Tenemos que ser conscientes del mundo. Si somos conscientes del mundo, apreciaremos lo que tenemos, lo compartiremos, lo repartiremos, actuaremos educadamente, participaremos de muy cerca además con los gobernantes, con los concejales, con todos aquellos parlamentarios que tienen responsabilidades de gobierno y seremos capaces de dar a nuestros descendientes, a las generaciones venideras, a las que llegan a un paso de nosotros, la capacidad de apreciar que al menos supimos batirnos, a veces en medios muy difíciles, a veces en pedregales, supimos batirnos para dejarles un mundo plural, un mundo de convivencia, un mundo en donde la cultura de paz había sustituido finalmente a la cultura de guerra. Muchas gracias.